Así que creo que la próxima vez lo vamos a tener que hacer de unas 5 horas el evento, porque iban encantadísimos. ¿A usted qué le dijeron los suyos? ¿Iban felices o no? Bueno, qué bueno, me alegro entonces. No sé si creerles porque casi no contestan ustedes, pero entonces no les dijeron nada a sus niños entonces, pero espero que sí, que los niños hayan ido, o no sé si usted no les pregunta también, porque ese podría ser otro problema, que usted no les pregunte, no les diga, hijo, ¿qué te pareció? Hija, ¿disfrutaste? ¿Te sentiste bendecido? Hablen con sus hijos, hermanos. Este es un paréntesis, hablen con sus hijos. No solamente lleguen a la casa y ya estuvo, pregúnteles. Hoy que llegue a su casa, pregúnteles qué aprendieron, de qué se trató la lección de ahora. A veces uno le quiere dejar todo el trabajo o a los maestros en escuela o a los maestros acá en iglesia, pero usted como padre también debe de poner de su parte y acercarse a sus hijos y hablar con ellos, involucrarse, preguntarles qué cantaste, cómo estuvo, quién fue tu maestra este día, que sus hijos pues puedan sentir que usted está interesado en ellos. Hermanos, esta tarde vamos a ponernos de pie para abrir la palabra del Señor. Y lo haremos en el Salmo número 56. Hoy estamos en nuestra jornada de ayuno y oración, como lo hacemos siempre cada último domingo de mes. Tenemos ayuno y oración poniendo delante del Señor en nuestras cargas y nuestras aflicciones y clamando al Señor por la obra acá en este país. Salmo 56, y dice la palabra del Señor, versículo número 8 es el que vamos a leer. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Amén. Dejaremos hasta ahí la lectura, por favor, tomen todos sus asientos, hermanos. Cada domingo que celebramos ayuno y oración, procuramos siempre abordar los temas que tienen que ver con la oración, que tienen que ver también con la fe, con la esperanza que tenemos en el Señor. Y es que usted sabe que si hay algo que va siendo probado continuamente, esa es nuestra fe en el Señor. Es algo de lo cual ninguno de los que estamos acá escapamos, ya que siempre se presentarán diversas situaciones que golpearán nuestra confianza, golpearán incluso la esperanza que nosotros tenemos en el Señor. Y es por eso que, como digo, cada jornada que celebramos de ayuno, procuramos que los temas estén dirigidos hacia estos aspectos, hacia los aspectos de la oración. Hemos insistido en el hecho de que el ayuno debe de ser acompañado de oración. Es decir, que no solamente se trata de abstenernos de alimentos, sino que esa abstención debe de estar acompañada de oración. Por eso, si usted está ofreciendo delante del Señor su ayuno, esperamos que también haya orado. Es decir, que no se trata solamente de que usted diga, bueno, hoy no voy a comer porque en la iglesia hay ayuno, pero usted no hizo ningún tipo de oración allá en su hogar.
sino que la idea es de que si usted está participando del ayuno, pues también ese ayuno se vea acompañado de la oración. Porque ¿qué seríamos nosotros los creyentes sin la bendición de la oración? Es que nosotros debemos de ver la oración como una bendición para nuestra vida, porque hemos cometido el grave error de que la oración nosotros lo vemos como un sacrificio. La mayoría de creyentes han llegado a ver la oración como eso, como un método de sacrificio. Entonces llegan momentos en donde dicen, bueno, voy a sacrificar esta carne y me voy a poner de rodillas a orar. Entonces se llega a tener esa idea de que cuando oramos nos estamos sacrificando. Pero el creyente tendría que aprender a ver la oración como una oportunidad de tener esa vida íntima delante del Señor. Es decir, que la oración debería de ser más bien algo que se vuelva un deleite para la vida de los creyentes. El creyente que todavía no se deleita a la hora de orar es un creyente que no ha llegado a comprender la profunda dimensión de bendición que se encuentra dentro de la oración. Y este libro de los Salmos es un libro que continuamente nos está hablando de la oración. El libro de los Salmos continuamente nos brinda diferentes oraciones que fueron presentadas delante de Dios en diferentes escenarios. Este salmo en especial, el cual hoy hemos dado lectura, el Salmo número 56, es un salmo que precisamente nos habla de una oración que un hombre hace delante de Dios en medio del temor, en medio de la zozobra, de la desesperación. Si usted notó, cuando yo le dije a usted que íbamos a leer el Salmo 56, probablemente usted vio en su Biblia que antes del versículo 1 se dice algunas indicaciones. No sé si será el caso, pero creo que la mayoría de Biblias tienen esas indicaciones, en donde por ejemplo dice al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Hay aspectos que a veces nosotros no terminamos de entender del libro de los Salmos, pero quiero recordarle que los salmos son cantos. De eso se trata un salmo, es un canto. Por eso es que hoy hay una moda que, bueno, no les sabría decir cuándo comenzó, pero últimamente a los cantantes cristianos les dicen salmistas. Pero es por eso, porque lo que ellos están haciendo es un canto. Entonces, el libro de los Salmos es un canto, y lo que los estudiosos dicen al respecto es que cuando acá dice que era dirigida al músico principal y se le dice que acerca de la paloma silenciosa en un paraje distante, lo que se está mencionando es la melodía en la cual este canto era entonado. Es algo parecido a que, por ejemplo, el hermano que está dirigiendo acá el canto le dice al hermano del piano, a la hermana que está en el piano, se le dice, hermano, este canto está en re menor, por ejemplo. Entonces el músico sabe cuál es la nota musical en la cual se va a entonar ese canto. Entonces de eso se trata. Por eso dice ahí a quién está dirigido, que era el músico, al director de los músicos, y que se está dando esa melodía. Y luego dice que es un mitam de David. La palabra mitam es una palabra bastante complicada de traducir del hebreo, y lo más cercano es que era algo secreto. Es decir, que lo que aquí se está escribiendo hasta ese momento, cuando David, y bueno, él es el autor de este salmo, lo dice ahí, él está dando este canto, pero está en secreto. Es decir, lo tiene oculto. Por supuesto, después nosotros, si es el caso nuestro, hoy podemos disfrutarlo. Pero él está escribiendo como elaborando este canto en un desahogo personal sobre una situación que le agobia. ¿Y cuál era esa situación? Luego se nos dice que es cuando los filisteos le prendieron, dice, en Gat. Es decir, que en ese momento es cuando David escribe este canto.
Pero cuando ahí dice que los filisteos le prendieron en Gat, eso está siendo un recordatorio al capítulo 21 del primer libro de Samuel, que bueno, usted lo puede leer después en su casa, no lo vaya a buscar en este momento, pero posteriormente usted lo puede leer. Es el capítulo número 21 del primer libro de Samuel. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? En ese capítulo se nos habla cuando David llega huyendo de Saúl y él llega a Gat, que era la tierra de los filisteos. David, ustedes recuerdan que él ha recibido de parte del Señor la promesa de que él sería el próximo rey de Israel. Pero esa promesa no se hace realidad de la noche a la mañana, sino que pasarían muchísimos años para que David llegue realmente a ocupar el trono. Pero mientras se da ese proceso, la escritura nos habla de que Saúl estaba persiguiendo a David y lo quería asesinar. Cuando David está huyendo, David llega al tabernáculo de Nob, y allí es donde el sacerdote lo recibe, le da pan. Es ahí donde el sacerdote le entrega incluso a él la espada que David le había quitado a Goliat. Luego de eso, David sale huyendo a Gat, que es lo que acá en donde se va a dar este salmo, y él llega a donde los filisteos, quienes eran enemigos de los israelitas. Y estando allí, el rey de los filisteos, que se llamaba Aquis, lo mira y dice: bueno, y este que no es el rey de Israel, pero lo está diciendo en un tono de burla. Él está burlándose de David porque, como le dije hace un momento, un hombre que cargaba la promesa de ser rey ahora anda huyendo. Y eso a veces sucede porque uno habla, ¿no?, delante de otros, y uno dice: Dios me ha dado promesas, el Señor me ha dicho esto, el Señor me ha dicho lo otro. Y como para que eso se cumpla puede pasar mucho tiempo, siempre habrán quienes terminen burlándose de usted, diciendo: bueno, y que no dijo usted que el Señor le iba a dar esto, y que no dijo usted que el Señor le iba a dar lo otro. Y entonces eso era lo que le estaba ocurriendo a David. Y entonces Aquis dijo: captúrenlo, porque es enemigo nuestro. Pero David, al ver que lo iban a capturar, la escritura dice que él se fingió que estaba loco. Entonces él lo que hizo fue que comenzó a hacer, dice, escrituras, garabatos en las puertas de la ciudad. Empezó a dejar que la saliva de él corriera por la barba. Y entonces cuando el rey de los filisteos lo vio, dijo: déjenlo, dijo, ¿para qué lo van a agarrar? ¿Para qué me van a traer a otro loco? Dijo, si ya tengo suficientes locos acá. Entonces vea el cuadro en el que David se encuentra. Lo está siguiendo, lo está persiguiendo Saúl, y ahora está en medio de los filisteos y también lo iban a capturar ahí. Entonces esto significa que David estaba completamente cercado por sus enemigos. Es decir, David sabe que Saúl lo está siguiendo con un ejército, y sabe que Aquis tiene otro ejército también. Entonces es ahí donde a David no le queda de otra, y David se va y se esconde en la famosa cueva de Adulam. Entonces note que ya David estuvo en 3 lugares. De Nob pasa a Gat, y de Gat pasa a Adulam. Entonces, viendo la vida de este hombre, uno podría ponerse a pensar: ¿quién? Y oiga bien esto, ¿quién no tendría miedo en su corazón ante todo esto? Si usted estuviera en las sandalias de David, ¿tendría o no tendría temor en su corazón ante todo esto? Si usted sabe que Saúl es un rey y que tiene todo un ejército que lo está a su orden, a su deseo, a su voluntad. Usted sabe que Aquis también tiene un ejército. David está solo. David no tiene a nadie más por él. David está huyendo, lo quieren matar, y llega el momento en donde su corazón se llena de temor. Y es ahí donde en este Salmo 56 comienza el versículo 1, que aunque no lo leímos, ahora usted puede verlo. Él comienza el salmo diciendo: ten misericordia de mí,
o Dios? Ya le describí el cuadro doloroso en el cual se encuentra. Y le hago la pregunta: ¿tenía o no tenía razones David para estar lleno de miedo? Yo no sé si alguna vez a usted ya lo han perseguido. No sé si alguna vez ya lo han querido matar a usted. No sé si aquí habrá alguien que... No, lo digo en serio, o sea, lo estoy diciendo en serio porque hay personas que han atravesado eso, que es muy difícil saber que a uno le quieren dar muerte y que hay personas encubiertas que desean darle muerte. Es algo que produce agonía, produce desesperación. O sea, lo digo en serio, no estoy bromeando. Entonces lo mismo le pasaba a David. Él sabe que lo quieren matar, sabe que si lo llegan a agarrar no le van a perdonar la vida, sabe que realmente lo van a matar. Entonces él tiene temor y es justo. Hay razón a que él tenga miedo. Hay creyentes que creen que nosotros los hijos de Dios no vamos a sentir miedo. Y ese es un error. Más que de repente no dejan de aparecer los super evangélicos, ¿verdad? Que le dicen a los otros: tiene miedo. Entonces no confíe en el Señor usted, pues. ¿Dónde está su fe?, le dicen. Sí, pero lo que yo siempre he dicho, que no es lo mismo verla ir que verla venir, ¿no? Hay unos que se ponen a opinar de la prueba de otro, pero cuando les llega a ellos es cuando hay que verlos también cómo reaccionan. Claro, vea, David tiene temor, hay miedo en su corazón, claro que sí. Ahora usted podría decir: hermano, pero usted ¿cómo sabe que David tenía miedo? Bueno, porque él mismo lo dice. En el versículo 3, vea lo que dice el versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. Él está diciendo: en el día que tengo miedo, en ese día yo en ti confío. Y esto es bien sorprendente porque vea lo que le estoy diciendo. Pueden coexistir en la vida de un cristiano el miedo y la fe. Pueden coexistir. Y ahí lo está diciendo el salmista: tengo miedo y tengo fe. Ahora uno se queda como un poco perdido con esto. No sé, así lo veo, un poco perdido. Porque usted cree que cuando tiene miedo no tiene fe, y que cuando tiene fe no tiene miedo. Pero sí se pueden tener los dos. David lo está diciendo: el día en que tengo miedo, pero ese día también tengo fe. Quiere decir que sí pueden estar presentes. Entonces el desafío del creyente, ¿cuál es? No dejar que el miedo triunfe sobre la fe. Ese es el desafío que uno recibe. Que hay miedo y hay fe, pero la fe debe de ser mayor. Debe de ser mayor mi fe que el miedo que me ha producido estas circunstancias en las que me encuentro. Como ya le expliqué, claro que las circunstancias de David eran para tener miedo. Eran para tener miedo. Hay personas que ante el miedo se terminan quitando la vida. Cuando tienen miedo ante una circunstancia que no pueden resolver, se quitan la vida. Bueno, el mismo Saúl que está persiguiendo ahora a David, él se quitó la vida. Y se la quitó porque él dijo: habían perdido la batalla, habían sido derrotados, y él dijo: no quiero caer en manos de los enemigos. Atraviésame con tu espada, le dijo a uno de sus escuderos, el cual se negó. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Y las personas cuando tienen miedo se quitan la vida. Las personas cuando tienen miedo usan algún tipo de droga para escapar de la realidad. Las personas cuando tienen miedo tratan de alcoholizarse, tratan de hacer un sinfín de cosas. El creyente también tendrá miedo, pero tiene fe. Y lo que tiene que luchar es que su fe se vuelva más fuerte que el temor. Entonces, ¿cómo podemos lograr eso? ¿Cómo puede lograr usted que su fe sea más grande que el temor? Lo primero que David hace es lo que dice el versículo 1: decirle al Señor: ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí.
Pero quiero que entienda que no es solo una frase más de la oración de David. Porque cuando uno ora, uno le dice: ten misericordia, Señor, de nosotros. Pero ¿qué está diciendo usted realmente cuando dice eso? ¿Qué es lo que quiere decirle a Dios usted cuando le dice: ten misericordia, Señor, de nosotros? A veces uno solo lo incluye en la oración para ganar minutos en la oración nada más. Porque como hasta ese es un grave error que tienen los creyentes, que ellos creen que hay que cumplir determinado tiempo de oración. Y claro, porque lastimosamente a veces así se ha enseñado, ¿no? Entonces uno dice: ¿cuántos minutos llevo? 5 minutos apenas, y era 1 hora. Entonces me voy a quedar diciendo: ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. ¿Cuánto llevo? 10 minutos. Ten misericordia, a modo de llenar un tiempo. Pero ¿por qué David dice: ten misericordia de mí? La misericordia es el favor que Dios nos da sin que nosotros lo merezcamos. Esa es la misericordia. Es cuando yo sé que no merezco, Señor, que hagas esto por mí, pero ten misericordia. Hazlo porque tú eres bueno. No, yo no soy bueno, tú, Señor, eres bueno. Hazlo por misericordia, Señor. Creo que fue con ustedes que hablábamos recientemente, o no, creo que fue con otros hermanos. Pero hablábamos del ciego Bartimeo. Que Bartimeo, eso es lo que le gritaba al Señor. Le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Le decían: cállate. Y él volvía a gritar: ten misericordia. Al decir eso, lo que el ciego estaba expresando era: queda en tu deseo, en tu voluntad, hacerlo o no hacerlo. Si tú quieres, puedes venir y darme la vista, y si no quieres, puedes seguir tu camino. Eres Dios. Cuando usted le dice al Señor en su oración: ten misericordia, usted lo que le está diciendo es: Señor, yo quisiera que hagas esto por mí. No estoy diciendo que lo merezca, no estoy diciendo que me lo he ganado, pero sé, Señor, y apelo a tu misericordia, apelo a tu bondad. Estoy apelando, Señor, a que tú te compadeces. Entonces eso es lo que David está haciendo acá. Él le dice: ten misericordia de mí. Todos me quieren matar, todos quieren hacerme pedazos. Ten misericordia de mí. Y por eso le dice: ten misericordia de mí, oh Dios, oh Dios. Porque el único que puede tener misericordia es Dios. El hombre no tiene misericordia, y lo dice en la segunda parte del versículo: porque me devoraría el hombre. Note, ahí está la gran diferencia. No sé si lo logra identificar. Dios tiene misericordia. El hombre lo que hace es devorar, despedazar. Y allí David está haciendo el comparativo entre lo que se puede esperar de Dios y lo que se puede esperar del hombre. ¿Qué podemos esperar de Dios? ¿Qué podemos esperar de Dios, hermanos? No, pero díganlo como que lo necesitan, o no la necesitan y por eso no responden. ¿Qué podemos esperar del Señor? Misericordia. ¿Qué podemos esperar del hombre? Crueldad. Por eso es que cuando David dice: me van a devorar, si llego a caer en las manos de Saúl, me va a despedazar. Si llego a caer en las manos de Aquis, me va a despedazar, me van a devorar. Aquí el único que puede tener misericordia eres tú, Señor. Mire, todos vamos a llegar a ese momento. Los que ya llegamos ya lo hemos visto, y los que no han llegado lo van a ver. Algún día usted estará ubicado entre el hombre y Dios, y se va a dar cuenta que el hombre es cruel, el hombre no tiene misericordia, y allí entonces clamaremos a Dios misericordia. Ahora, el que clama misericordia a Dios, Dios es misericordioso. La Biblia dice que Él es bueno
y para siempre es su misericordia, dice la palabra. Es para siempre su misericordia. Entonces David ha apelado a la misericordia de Dios. Entonces cuando él pide la misericordia de Dios, este es un primer paso para que nuestra fe sea mayor que el miedo. Como eso es lo que estamos hablando esta tarde, espero que no se le haya olvidado, porque hay hermanos que a medio mensaje ya no se acuerdan del tema del mensaje. Lo que hoy estamos hablando es que nuestra fe tiene que ser mayor que el temor que tenemos. Entonces, ¿cómo lo logramos? En primer lugar, no olvidando la misericordia del Señor para nuestra vida. El Señor siempre, siempre tendrá misericordia. Por eso en el versículo 3, que ya lo vimos, el salmista vuelve a decir: en el día que temo, que la palabra temo acá en realidad es el día que tengo miedo. Porque no está hablando de temor al Señor, sino que está hablando del temor que le inspiran sus enemigos. O sea, es el miedo. Y él dice: el día que tengo temor, yo en ti confío. Yo en ti estoy esperando. Por mucho temor que yo tenga, yo voy a esperar en ti. Y por eso ahora llegamos al versículo 8, que fue el que leímos. Y comienza el salmista haciendo una descripción, oiga bien, del control que Dios tiene de nuestra vida. Usted sabe que Dios tiene control de nuestra vida, ¿sí o no? El Señor tiene un control perfecto de nuestra vida. Nosotros somos los que por el miedo que nos dan las circunstancias de la vida, a veces pasamos inadvertido el control que Dios tiene de nuestra vida. Y por eso es que hay creyentes que terminan diciendo: Dios se ha olvidado de mí, el Señor no me escucha, el Señor solo le responde a otros, quizás a mí el Señor no me va a dar la respuesta que yo le pedía. Y comienzan a hacer una serie de quejas acerca del plan que Dios tiene para con ellos. Pero en estos versículos, un hombre al cual están persiguiendo para matarlo, él va a describir ese control que Dios tiene de nuestra vida. Y lo hace de la siguiente manera. Versículo 8, él dice: mis huidas tú has contado. Y eso es lo primero que va a mencionar. Por eso le dije que él anda huyendo. Él está huyendo de Saúl, después se va huyendo de Gad también. Él anda huyendo. Y lo que David tiene presente es que cada vez que él ha tenido que andar huyendo, Dios ha ido contando las veces que él anda huyendo. Es como que Dios dijera: ya huyó una vez, esta es la segunda, esta es la tercera, ya lleva 4. ¿Qué está haciendo Dios entonces? Teniendo control de lo que a usted le ocurre. Usted es el que cree que Dios no está interesado, pero Dios está interesado en lo que a usted le está ocurriendo. Dios sabe cuánto tiempo lleva usted sufriendo. Dios sabe cuánto tiempo usted lleva llorando. Dios lo sabe. El hecho que no haya llegado una respuesta ya no significa que Dios está ausente de la vida de sus hijos. Y lo va a reafirmar cuando dice: pon mis lágrimas en tu redoma. La redoma era un frasco. En los tiempos antiguos existía una costumbre que las personas tenían frascos que podían ser de cristal, otros de ágata, y lo que hacían era que en el frasco se colocaban las lágrimas que se habían derramado por un ser querido. Y algunos tenían esa costumbre de ir a poner ese frasco a la tumba de un ser querido, como una señal de que ese era el dolor que se sentía por aquel ser querido. Entonces ahora el salmista está tomando la figura, probablemente está tomando esa figura para decir que Dios ha ido guardando cada una de las lágrimas de él. O sea, lo que está diciendo es que Dios incluso está contando las lágrimas de David. ¿Cuántos de ustedes ya han llorado? Bueno, todos, ¿verdad? Las hermanas lloran con gran facilidad.
Los hombres también, lo que pasa es que como los hombres desde que están chiquitos les dicen, usted no llore porque usted es hombre. Por eso a los hombres les cuesta expresar el dolor, pero claro, sí, los hombres también lloramos. Y está bien que llore, no se sienta mal por eso. Pero le quiero preguntar algo. ¿Usted ya se ha puesto a contar alguna vez sus lágrimas cuando llora? No, ¿verdad? Nunca lo ha hecho. Pero el salmista dice que hasta eso el Señor ha ido guardando cada una de las lágrimas de él. Lo que está diciendo es: Dios tiene un control perfecto de lo que a mí me está pasando. Todo este sufrimiento y todas estas lágrimas que yo he derramado no han caído al suelo, sino que el Señor las ha ido contando una por una, una por una. Todo lo que usted ha sufrido, aunque usted crea que Dios no lo vio, Dios tiene contadas las lágrimas de sus hijos. Y por eso Él dice: ¿no están ellas en tu libro? Él está haciendo una figura de que Dios incluso tiene un libro donde ha anotado las veces que David ha llorado. Ahora, yo no sé cómo se siente usted saber que Dios, cuando usted llora, Dios está presente. Dios está ahí cuando usted llora. No de capricho, ¿verdad? Sino cuando usted llora porque está en medio de una dificultad, en medio de una angustia, Dios está ahí. Usted no ni siquiera lo piensa, pero Dios está ahí. Cuando han brotado lágrimas de dolor, de temor, de desesperación ante una situación difícil, cuando usted ha dicho: es que nadie entiende lo que yo estoy pasando, es que nadie tiene conciencia de lo que a mí esto me preocupa. Porque ustedes saben que aquí en la iglesia todos nos vemos bien, todos venimos bien arreglados, bien peinados, todos nos abrazamos, todos nos damos la mano, aquí todos nos sonreímos. Pero usted no sabe el dolor que está atravesando la persona que usted tiene a la par. Usted ignora las pruebas que está viviendo, las dificultades, la angustia. Usted no sabe, bueno, se lo voy a poner así, ni siquiera sabe la noche que esa persona tuvo. Usted no sabe si esa persona tiene problemas en el hogar, si no ha dormido, si no ha comido. Usted no sabe si tiene o no tiene para comer al salir de este servicio. No lo sabe. No lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Él sí lo sabe. Dios sí tiene conciencia del sufrimiento que hay en nuestra vida. Y por eso el salmista dice: ¿no están en tu libro? El Señor las ha ido poniendo. El Señor ha ido teniendo memoria de todo lo que a usted le ha preocupado. Y esto lo lleva al salmista a hacer una declaración de fe. Él dice: esto sé. Es decir, él está dando por hecho, tiene conciencia, tiene la certeza, está seguro. Esto sé, que Dios está por mí. Por eso le dije, es una declaración que él está haciendo. Hoy en estos tiempos se ha mal usado esta palabra de la declaración, ¿verdad? Porque hay lugares en donde le dicen a la gente: declare, y ahí está la gente: yo declaro que soy millonario, yo declaro que esto y lo otro. Y ahí está la gente siendo engañada y engañándose a sí mismos. Lo único que usted y yo podemos realmente declarar es lo que aquí está diciendo el salmista, diciendo: declaro que el Señor está conmigo. Es lo único que usted puede decir con certeza. Pero de ahí lo demás son suposiciones que alguien puede hacer, ¿verdad? Yo declaro que, y le dicen a la gente: lo que usted declare, así será. Así como usted se vea, así será. Dice: me veo viniendo a la iglesia en un helicóptero. Ahí está la gente inventando tanta locura. Lo que uno puede dar por hecho es que Dios está con nosotros. Y eso es lo que está diciendo el salmista: esto sé. Es decir, si de algo puedo estar realmente seguro, es de que Dios está conmigo. Aunque ustedes me vean así, dice David, que todos me quieren matar, que todos me andan persiguiendo, y aunque me vean metido en esta cueva, aunque me vean en el rostro el miedo que siento, que me quieren devorar y arrancar la vida, yo sé que Dios está conmigo. Usted puede tener miedo, usted
Usted puede estar con mucho temor en su corazón, pero su fe tiene que estar inamovible. Usted tiene que saber que Dios está con usted y que aunque todo lo que le rodee atestigue lo contrario, usted sabe que Dios está con usted. Y por eso en el versículo 10 y 11 él termina haciendo como un coro, una repetición de lo que ya ha dicho en el versículo 4. Por eso si usted lee el versículo 4 se dará cuenta que es muy similar al versículo 10 y 11. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. Y luego se hace una pregunta y dice, ¿qué puede hacerme el hombre? Y cuando él dice eso es, ¿qué me puede hacer Saúl? ¿Qué me puede hacer Aquis? ¿Qué me pueden hacer? Yo en Dios he confiado, en Dios he puesto mi esperanza. Y por eso él dice, lo que haré es alabar su palabra. ¿Y a qué se refiere cuando él dice alabar su palabra? Pues es confiar en ella, esperar en ella. Esa es nuestra manera de alabar la palabra de Dios. Creer, guardar, atesorar, creer las promesas que están en la Biblia. Nosotros somos muy descuidados con la escritura y ya lo hemos dicho en otras oportunidades, pero los creyentes pueden pasar oyendo alabanzas todo el día y no leer la Biblia nunca hasta el domingo. Desde que abren los ojos, dicen, buscan y dicen, voy a poner, como ahora hay un montón de plataformas, ¿no? Dicen, hasta hacen su propia lista de alabanzas que quieren oír todo el día. Dicen, ¿para cuánto me da? Para 2 horas de alabanza. Aquí está, 2 horas de la mejor alabanza de adoración. Pero la Biblia no la tocan, no la leen. El salmista dice, en Dios, dice, me gozaré, alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. Lo que Dios había dicho, lo que Dios había dado a él. David sabía que tarde o temprano Dios cumpliría su promesa. Yo quiero finalizar mostrándole lo que nosotros tenemos que hacer entonces. En el versículo número 3, usted notó que dice, en el día que temo. Y le decía, ese día nos va a llegar a todos. A todos. Aunque no digan amén, hermanos, nos va a llegar a todos. El día en que temo. Pero el día en que temo, usted debe de tener presente lo que dice el versículo 9. El día en que yo clamare. Note la diferencia. El día en el que temo, el día en que yo clamare. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted el día que teme? Todavía no han entendido. Exacto, hermano. El día que usted tiene miedo, ¿qué es lo que debe de hacer? Clamar, exacto. El día en el que yo temo es el día en el que yo voy a clamar. ¿Y qué va a suceder el día que yo clame? Dice que los enemigos iban a volver atrás. Esa era la confianza de David, que el día que él oraba, ese día el Señor podía volver atrás a sus enemigos. Queridos hermanos, volvamos a la oración, volvamos al clamor, dediquemos tiempo a la oración y al clamor. No seamos tan descuidados. Por eso, por la muy pobre vida que tenemos de oración y de clamor, es que a nosotros nos termina venciendo el miedo. Por eso nuestro miedo es mayor que nuestra confianza. Porque ya le dije, todos vamos a tener temor y todos tenemos fe, pero alguna de las dos va a vencer. Usted tiene que saber qué es lo que va a vencer en su vida, si el miedo o la fe. Y es fácil decir, no, hermano, la fe va a vencer. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, ya lo vimos y no es tan sencillo, ¿no? Porque no es que su fe va a vencer solo porque usted diga, no, hermano, yo creo que mi fe vencerá mi miedo. Eso es fácil decir, pero hacerlo es totalmente diferente. Tenemos que volver a nuestra vida de oración. Tenemos que aprender
a acercarnos al Señor en oración. Hay tanto que pedir a Dios, hay tanto que esperar en Dios, hay tanto que presentar a Dios, hay tanto por lo cual debemos de aprovechar fechas como la de esta tarde, en la cual nosotros venimos y oramos y ponemos en las manos del Señor nuestras cargas, nuestras angustias, nuestras enfermedades, todo aquello que usted y yo no podemos resolver, todo aquello en lo que usted y yo hemos llegado ya a la plena conciencia de que no tenemos nada que hacer, que lo único que nos queda es confiar en el Señor. Por eso el Salmo finaliza en el versículo 13 diciendo: porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de la caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Al final usted conoce la historia, ¿no? Dios le dio la respuesta a David. Pero antes de que se vaya le digo lo último. Dios lo hizo como Él quiso. Dios lo hizo cuando Él tenía estipulado hacerlo. No lo hizo como tal vez David hubiera esperado. Se terminó la vida de Saúl, y cuando se terminó la vida de Saúl, llegaron los ancianos a decirle a David: David, tú eres hueso de nuestro hueso, eres carne de nuestra carne. Y el Señor dijo que tú serías rey sobre nosotros. Y lo llevan a Hebrón y lo hacen rey sobre Israel. Pero ya habían dado a David de cueva en cueva. Ya habían dado haciéndose loco. No sé cuántos de ustedes ya se han tenido que fingir locos aquí. No sé cuántos de ustedes les ha tocado irse a parar al Duomo y dejar que les corra la saliva y hacerle así. Qué grande ha sido la misericordia del Señor, ¿verdad? Que no hemos llegado hasta ahí. No hemos tenido que llegar hasta ahí. Dios ha sido bueno, ¿sí o no? Entonces sigamos confiando en Él. Y cuando sintamos que el temor se está apoderando de nosotros, doblemos inmediatamente nuestras rodillas, clamemos al Señor, porque el día en el que yo clamar, serán vueltos atrás mis enemigos. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude a confiar siempre en Él. Vamos a cerrar nuestros ojos. El propósito esta tarde es que la palabra nos fortalezca, que la palabra nos lleve a todos a la plena convicción de que solos no estamos en esta vida, que no importa cuán cruel sea el ser humano, que no importa la crueldad con la que quieran destruirnos, dañarnos, explotarnos, humillarnos, menospreciarnos, no importa esa crueldad. Si nosotros nos amparamos a la misericordia del Señor, el Señor tendrá cuidado de nosotros. El hombre nunca tendrá misericordia. El hombre es cruel, dice la palabra, que es intemperante. Está lleno de rencor, de odio. De sus ojos brota el deseo de muerte. Pero Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Y todo lo que nosotros necesitamos es clamar esa misericordia. Todo lo que necesitamos es acercarnos a Él, como el salmista diciendo: ten misericordia de mí, oh Dios, porque el hombre me devoraría, pero tú puedes tener misericordia de nosotros. Señor, te ruego que tengas misericordia de cada uno de los que están presentes esta tarde. Te ruego, Señor, que tengas misericordia de cada uno de los hogares que están representados acá. Te ruego que tengas misericordia de cada matrimonio, que tengan misericordia de los que están enfermos, que tengan misericordia del que está necesitado,
Que tengas misericordia del que te está pidiendo una casa, te está pidiendo trabajo, te está pidiendo el auxilio en medio de la dificultad. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de aquellos que están teniendo graves problemas en los hogares. Ten misericordia esta tarde. Ten misericordia de aquellos que tienen problemas con sus hijos. Ten misericordia de aquellos que están teniendo problemas en sus trabajos. Ten misericordia de aquellos que están teniendo problemas migratorios. Ten misericordia, Señor, de cada uno de los que estamos en este lugar. A ti, Señor, ahora nos acercamos. El día en que el temor golpea nuestra vida es el día en el que nos volvemos a ti y clamamos. Es el día en el que clamamos a tu nombre para que te acuerdes de nosotros. Señor, tú has visto el sufrimiento de tu hijo. Tú, Señor, has contado las lágrimas de tu hija. Tú sabes, Señor, el dolor que hay. Tú has estado ahí presente mientras tu hija llora. Tú has estado presente, Señor, a la par de tu hijo cuando sufre. Nosotros sabemos que tienes cuidado de nosotros y que tú, Señor, te acordarás de nuestra vida, de nuestra necesidad. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Gracias porque tu palabra nos alienta. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da vida y nos ayuda a seguir adelante. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.